Bienvenidos a un nuevo viernes de descubrimiento, y hoy les traigo varios juegos. Algunos de los que estén metidos en el mundo de los juegos independientes sabrá que en Twitter hay como una tradición donde todos los miércoles se hace el Wishlist Wednesday. Participé 2 veces. La primera vez fue hace un par de meses y la segunda vez fue este miércoles. Y ustedes se van a preguntar, man, ¿por qué participás cada 2 o 3 meses si se hacen todas las semanas? Bueno, el tema es el siguiente. Muchos desarrolladores vienen como locos a compartir sus juegos, entonces se espera que vos los agregues a la lista de deseados, les dejes un comentario y les hagas retweet a sus juegos. Al menos así es como yo creo que funciona la cosa. Y eso me demanda bastante tiempo, además que suelo prometer videoreseñas de algunos juegos, entre otras cosas. El de la vez pasada me duró como 2 o 3 semanas todo el contenido que me habían dado, y eso que no tenía tantos juegos jugables como tengo ahora, por lo que este viernes de descubrimiento y el próximo voy a tratar de presentarles todos los juegos que me han presentado, obviamente sus versiones jugables. Para el resto tendrán un enlace a mi tweet, donde podrán ver todos los juegos presentados y conocerán muchísimos más juegos que están en etapa de desarrollo muy temprana y aún no tienen versiones jugables. Sin más vueltas vamos con el primer juego y es Tethered, un videojuego desarrollado en España, el cual es side-scroll, plataformero y tiene unos gráficos que sobresalen demasiado. Toda la ambientación del juego es excelente y los escenarios se ven espectaculares. Lo que están viendo es el prototipo del juego. Como mencioné antes, hay algunos juegos que están en una etapa muy temprana de desarrollo y este es uno de esos. La jugabilidad, como podrán ver, es un poco básica, pero puede que en el futuro mejore bastante. Si les gusta este juego van a encontrar el enlace a la página de Itch.io en la descripción del video, como el resto de los juegos que voy a presentar a continuación. No nos salimos del género plataformero side-scroll y nos vamos a Everblade, un videojuego pixel art que nos recordará los clásicos juegos en donde tendremos que vengar a un mundo en ruinas en este variado juego de plataformas. Salta, lucha, trepa y vuela a través de mundos llenos de peligros y puzzles. Descubre tesoros ocultos y desarrolla nuevas habilidades y ataques devastadores para ayudarte en tu lucha contra las hordas del mal. ¿Tendrás éxito y restaurarás el orden en el mundo? Descúbrelo descargando su demo disponible en Steam. Ahora sí que pegamos un tremendo giro y nos vamos a uno de los géneros favoritos de Ukernan Gaming, un deck builder roguelite llamado Nadir, un juego sombrío con un giro. El costo de jugar una carta es una reacción enemiga que puedes predecir, es un acertijo que es a la vez un intenso intercambio de golpes y un cuidadoso combate táctico. Asciende el poder, mata demonios y esclaviza a los habitantes del infierno para tomar el control del inframundo. Usa una variedad de cartas ofensivas, defensivas y de apoyo para ganar los duelos desafiantes. Cada oponente es un rompecabezas que requiere que descubras una táctica efectiva. Estamos a mitad de camino y si no conocías estos 3 juegos, entonces no vas a conocer los siguientes 3. Por eso te pido que te suscribas, para que conozcas aún más juegos nuevos en este canal que trae todo nuevo y fresco para que te diviertas los fines de semana con al menos 5 pruebas de juegos y siempre algún juego gratis te llevas. Ahora continuando con los juegos les presento Ignis Universia Awakening of the Erudite Empress, juego con un nombre más largo que el de la espada de Alba Mayo. La cuestión es que este juego es una novela visual JRPG que se mezcla con un condimento de historia irónica que hace referencia a videojuegos clásicos del género. Puede contener referencias a estereotipos y clichés, RPG, fantasía, música, anime y pequeñas dosis de otros intereses nerds. Seguimos con la parte cómica de los videojuegos y les presento Moonlander, un divertidísimo juego que se puede jugar en pantalla partida de hasta 4 jugadores. Moonlander es un juego de plataformas de aventura en 2D, en el que tomas el control de la última nave espacial que queda de tu civilización para explorar diversos entornos en busca de la fuente de infinitas cantidades de leche. Domina las Mighty Cows, descubre secretos ocultos, resuelve acertijos y lucha contra enemigos inteligentes. Leche, la fuente de energía más pura, rivalizada por las hipernovas más brillantes, se ha perdido después de la guerra. Tu misión es recuperar un dispositivo antiguo capaz de producir cantidades infinitas. ¿Puedes llegar al dispositivo a tiempo? El destino de los Landers está en tus manos. Y para ir finalizando con los juegos presentados, les traigo un RTS, Real Time Strategy, al estilo de los juegos clásicos que a tanta gente le gusta. Purple Wars, un multijugador en línea en tiempo real para administrar recursos, para construir tus tropas
e instalaciones y comandar a tus tropas para ganar al oponente. El juego es intuitivo, de ritmo rápido y fácil de aprender, se adaptará a todos los jugadores sin estrés. Un día ocurrió un terrible terremoto y una montaña empinada que se elevó por la erupción volcánica separó las tierras en 4 direcciones y bloqueó el camino en cada dirección. Una tierra rica ahora está sufriendo las llamas, las plantas y los animales han desaparecido por este desastre natural, y un desastre sin precedente provocó conflictos, invasiones y saqueos entre las tribus, y una guerra comenzó a sobrevivir en esta tierra de sufrimiento. Ahora vamos con los juegos gratis que tenemos en Epic. Ponte en la piel de un montañero solitario, enfréntate a distintos tipos de terrenos y supera los incontables peligros del mundo de la escalada. Tendrás que tomar decisiones difíciles en un entorno peligroso, sube y baja por las montañas y atraviesa picos infranqueables. Insurmountable es un juego de exploración de mazmorras y aventuras con muerte permanente en el que deberás superar montañas enormes. Como el entorno está generado de forma procedural, las ascensiones siempre serán distintas. Procura que las constantes vitales de tu escalador no alcancen niveles críticos para mantenerlo con vida. Y el siguiente juego gratis que tenemos es XCOM 2. Los alienígenas gobiernan la Tierra, pero ocultan un malvado plan secreto. Como líder de la resistencia deberás prender la mecha que desate la resistencia global para eliminar las amenazas alienígenas y salvar la raza humana. Y esto sería todo lo que tengo para presentarles para este fin de semana. Espero que les haya gustado alguno de todos los juegos, y si no están suscritos pueden ir haciéndolo porque se vienen muchos juegos buenos. Ahora, como siempre, le toca dar las gracias a los miembros del canal, a Andrés Fernández y a mis Patreons. AdWars, videojuego multigénero, donde cada nivel es un estilo de juego diferente, e Illuminaria, videojuego de gestión de recursos, donde podremos recolectar materiales, crear objetos y luchar contra numerosos enemigos. Ahora me despidiendo y nos estamos viendo en el próximo video de Beta Testeando.